favor, buscar el capítulo 3 de Colosenses para leer allí los versículos del 10 al 11. Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Vamos a leer desde el 9, aunque estaremos predicando de los versículos 10 y 11, vamos a leer desde el 9, que predicamos el sermón anterior. Colosenses 3, versículos del 9 al 11, vamos a leer ahora. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, hermanos, vamos a orar para comenzar la predicación de la palabra. Oh Señor, nosotros somos libres en ti. Tú eres digno y merecedor de toda gloria. Tu palabra es nuestro tesoro, es el fundamento donde queremos construir nuestra vida. Y te pedimos entonces que podamos predicar esa palabra con denuedo y tengamos corazones humildes delante de ti. Que tu gracia ayude, Señor, a personas falibles como nosotros, a barros quebradizos, a pecadores como nosotros, Señor. Que podamos acercarnos a tu palabra con un corazón humilde y abrazarla de todo corazón. Ayúdanos con tu Santo Espíritu en eso. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, es un hecho de que el vestido del cuerpo, después de la caída, tomó un papel preponderante en la vida de los seres humanos. Pronto, esto dejó de ser una cuestión de necesidad moral, es decir, cubrir nuestros cuerpos, para adquirir otros propósitos, y comenzó a aparecer la moda en el vestir. También se comenzaron a utilizar, con el desarrollo de la civilización humana, algunas vestimentas que distinguían socialmente algunas profesiones y oficios que su importancia pudieran ser fácilmente reconocibles. Por ejemplo, hermanos, es fácil distinguir al personal médico y paramédico por su uniforme, a los policías, a los bomberos, y en algunas naciones como la nuestra, por ejemplo, algunos estudiantes, dependiendo del nivel de escolaridad que esté cursando. Usted mira a un muchacho y dice, ese muchacho debe estar estudiando la enseñanza primaria o debe estar estudiando la enseñanza secundaria o en el preuniversitario, por la vestimenta que utiliza. Es muy popular la frase, el hábito no hace al monje. Y eso le podríamos agregar, no lo hace pero lo distingue. ¿Un hábito hace al monje? No, hay algunas personas que no son monjes y sin embargo se ponen hábitos, pero lo distingue. Por su vestimenta todos imaginan que lo que tienen delante es un monje. Y así ocurre, hermanos, con todas las vestimentas distintivas en la sociedad. Ahora, figurativamente hablando, eso mismo ocurre en el plano espiritual. Existe una vestimenta que distingue al cristiano, que no tiene necesariamente que ver con la ropa que externamente se ponga, sino por su andar en este mundo, con sus frutos y por su conducta. Y es esencialmente de eso que Pablo nos está comenzando a hablar en este pasaje hasta el versículo 14 del capítulo 3 de Colosenses. La vestimenta del hombre nuevo. La vestimenta del hombre nuevo. Y para abordar este pasaje, hermanos, estaremos observando este texto bajo tres encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver la posición del nuevo hombre. En segundo lugar, vamos a ver el progreso del nuevo hombre. Y en tercer lugar, vamos a ver la compañía del nuevo hombre. Así que sin más, vamos a adentrarnos en el primer punto de nuestro mensaje, la posición del nuevo hombre. Ahora, de allí vamos a estar leyendo desde la segunda mitad del versículo 9 hasta la primera mitad del versículo 10. Hace poco
había en un sermón del pastor Sugel, él decía que algunos decían que la división de capítulos y versículos de las Escrituras lo había hecho un monje a caballo. Es decir, cada vez que el caballo se movía, pues entonces él paraba y decía, aquí terminó el versículo. Bueno, él decía, muchas veces el caballo se para en lugares inapropiados porque divide las ideas que deberían terminar en un versículo o capítulo, las dividen en el otro. Y yo creo que aquí pasa algo parecido. Entonces, la segunda mitad del versículo 9 nos dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y dice la primera mitad del versículo 10, y revestidos del nuevo. Revestidos del nuevo. Esta porción del versículo 10 comienza con una y revestidos del nuevo. Y nos da la idea de continuación de lo que se viene hablando anteriormente y al mismo tiempo de antagonismo. ¿De qué se viene hablando con anterioridad? Bueno, hermanos, se viene exhortando a despojarnos de los hechos que acompañaban a nuestro viejo hombre, de los cuales hablamos en el mensaje anterior. Y ahora Pablo dice que no solamente debemos despojarnos de ese hombre viejo, sino que antagónicamente, es decir, es una idea completamente diferente a lo que se nos viene diciendo, debemos revestirnos del nuevo. Eso es lo que encontramos ahí. Este pasaje se relaciona con, en el capítulo 3, con los versículos del 5 al 9a, que expone aquello de lo cual debemos despojarnos los creyentes. Y también se relaciona en este mismo capítulo 3 con los versículos del 12 al 17, que describe lo que debemos vestir. Es decir, en una primera parte del capítulo encontramos de lo que debemos despojarnos, y en la otra encontramos qué es lo que debemos hacer, vestirnos del nuevo hombre. Así que este texto actúa como un puente de transición en el abismo que separa el hombre viejo del hombre nuevo. Un abismo que ninguna persona, ni tan siquiera nosotros los creyentes, jamás habíamos podido cruzar a menos que Jesús nos hubiera hecho nuevas criaturas. Hay un abismo importante entre el hombre viejo y el hombre nuevo. En el versículo 9 encontramos una frase que dice, habiéndoos despojado. Ese habiéndoos nos indica que la transición ya es un hecho. Esa transición del hombre viejo al hombre nuevo ya pasó. El creyente ya se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. Él dice, habiéndoos despojado, es decir, ya ustedes se despojaron de ese viejo hombre. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el hombre viejo? ¿Acaso está hablando la Escritura de personas ancianas en edad? ¿Es lo que la sociedad entiende de lo que es un viejo? Bueno, hermanos, no. El hombre viejo aquí es el hombre no regenerado. Es el hombre que no es creyente. La anterior manera de vivir que heredamos de Adán. El viejo hombre pecaminoso, corrompido y detestable, está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, los deseos malvados de su corazón lo dominan y lo controlan. Eso es un hombre sin Cristo. Hace poco hablábamos con una persona y le decíamos, no puedes ser libre porque te dominan tus deseos. Solamente Cristo te puede hacer libre. Y si quieres ver si es verdad o mentira, trata de oponerte a tus deseos para que tú veas que te vencen. Sean buenos o sean malos. Dice Efesios 4, versículos 22 al 24. Escuchen, esto es un pasaje paralelo, pero nos va a aclarar bastante en cuanto al asunto. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando del pasado, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre. ¿Y cómo era ese viejo hombre? Dice el texto, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que hay un viejo hombre que está apartado de Cristo
y el Señor de ese viejo hombre son los deseos de su corazón, y hay un nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Bueno, el nuevo hombre es el hombre regenerado, es el creyente. Representa lo que cada creyente es en Cristo. El nuevo hombre es la nueva criatura que Pablo menciona en 2 de Corintios 5:17. ¿Qué es lo que dice ese texto? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que pasó con esa nueva criatura? Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que ese nuevo hombre es el hombre regenerado, pero ese nuevo hombre posee características distintivas. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay cosas que distinguen a ese nuevo hombre. Hay cosas que lo distinguen. Por ejemplo, hermanos, ¿qué lo distingue? En primer lugar, su andar es diferente al andar del mundo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, escúchenme lo que dice el texto, en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan las personas que no son creyentes? En una mente fantasiosa y hueca, que no es real. Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque aunque haya muchas personas que digan que creen en Dios cuando no andan conforme a Él, son ignorantes de ese Dios verdadero. Se inventan otros dioses. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que, en primer lugar, ¿qué distingue al hombre nuevo? Que anda diferente al mundo. Pero también hay otra característica. Este hombre nuevo anda en amor. Anda en amor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué distingue al hombre nuevo? Primeramente, que no anda como el mundo. Pero en segundo lugar, que anda en amor, en el amor de Dios. Pero también ese hombre nuevo anda en la luz de la verdad de Dios. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El hombre nuevo anda como un hijo de luz. Y también, ¿qué le distingue a este hombre nuevo? Bueno, pues dice que anda en sabiduría. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ese hombre ama la ley de Dios, ama al Hijo de Dios, odia el pecado y procura la justicia. Mis queridos hermanos, déjenme decirles algo. La salvación es transformación. Es transformación. El viejo hombre se va y en su lugar viene el nuevo. Estos dos hombres que vemos aquí, cada cual tiene su propio nacimiento. Se le llama hombre viejo porque primero nacemos de Adán. Es nuestro nacimiento natural. Y más tarde nacemos de nuevo a través de Cristo. Ese es el hombre nuevo. El puritano Thomas Wooding escribió: solo existen dos tipos de hombre ante los ojos de Dios, que son Adán y Jesucristo. Y de los lomos de estos dos hombres se desprenden todos los demás. Dice Thomas Wooding: estos dos hombres tienen a toda la humanidad suspendida de sus cinturones. Mis queridos hermanos, o tú estás en Adán o tú estás en Cristo. Y cada uno de estos estatus va a tener una vestidura que los distinga. Hay una pregunta aquí. ¿Qué vestido moral te distingue a ti? ¿Qué vestido moral te distingue a ti? Mi amado hermano o la visita que estás aquí, cuando te miran,
¿ven a un hijo de Dios o ven a un hijo de Adán? Cuando las personas te miran, ¿ven un cristiano, un hombre nuevo o ven al mismo que había antes? Hay un comentario luterano acerca de Colosenses, muy bueno, que dice: cuando los cristianos son llevados a la fe, se deshacen de su antigua naturaleza como uno se deshace de una prenda de vestir que está vieja y sucia, y se revisten del nuevo hombre, de una nueva naturaleza renovada por el Espíritu Santo a la imagen y conocimiento de Dios. El pecado y la muerte vinieron por Adán, pero la gracia y la justicia vinieron por medio de Cristo. Debido a la desobediencia de Adán, todos los hombres son pecadores, mientras que gracias a la obediencia de Cristo, algunas personas son justificadas. Ahora, es imposible, escuchen bien, es imposible estar en Adán y Cristo al mismo tiempo. No se puede. Es imposible ser o tener un nuevo y un viejo hombre a la vez. Estos dos hombres son enemigos irreconciliables. No pueden habitar en el mismo lugar. Pero surge entonces la pregunta: ven acá, mi hermano, si es así, ¿por qué los creyentes pecamos si el viejo hombre se ha ido? ¿Qué ocurre ahí? Sigue diciendo el comentario luterano para comenzar a explicar esto. Dice: cuando Adán cayó en el pecado, perdió la imagen de Dios, tanto él como su descendencia. Ahora, todos los seres humanos que nacen en el mundo no nacen a la imagen ni a la semejanza de Dios, sino a la imagen de la naturaleza pecadora de Adán. ¿Entienden hasta ahí? Cuando el Espíritu Santo lleva a los pecadores a la fe en Jesús mediante el Evangelio, Él vuelve a crear la imagen perdida de Dios en su corazón. Sin embargo, mientras los creyentes vivan en este mundo, su naturaleza pecadora se aferrará a ellos, oponiéndose constantemente a la nueva naturaleza y luchando contra ella. Constantemente buscará la oportunidad de volver a tener autoridad en la vida de los creyentes y con frecuencia va a tener éxito. Por lo tanto, el nuevo hombre se debe renovar diariamente en los creyentes, dice este comentario. Tal como decíamos en el sermón anterior, mi querido hermano, tú tienes un enemigo que llevas dentro. Un enemigo formidable, un enemigo feroz. Pero ese enemigo que guerrea contra ti no es tu amo. No es tu amo. Lo fue, pero ya no es tu amo. No llevamos su vestimenta. Hemos nacido de nuevo y ahora somos un nuevo hombre en Cristo. Tenemos un amo y un Señor diferente y no andamos según la carne con sus pasiones y deseos, sino conforme al Espíritu de Dios. Hay un pecado que está ahí, pero ese pecado no es tu Señor. Y como no es tu Señor ni tu amo ya, si tú has nacido en Cristo, puedes ser derrotado. Mientras no eres creyente, no, Él es tu amo y tu Señor. Tú vas a hacer lo que Él te dice. Pero ahora en Cristo no, tú te puedes oponer a Él. Tú te puedes oponer a tu carne, tú puedes oponerte a tu pecado. Llevamos una vestimenta diferente que nos distingue y esa vestimenta progresa, evoluciona, y eso nos lleva de la mano al segundo punto de nuestro mensaje, hermanos: el progreso del nuevo hombre. Vayamos al versículo 10, la segunda parte. Dice allí: el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Tener un nuevo hombre significa que el creyente tiene una vida nueva, pero no la madurez espiritual inmediata. Es decir, usted nace de nuevo, usted tiene una vida nueva, pero ya usted no es una persona madura completamente. La carne deja ver los vestidos del viejo hombre frente al nuevo para tentarlo a volver a usarlos en el transcurso de su vida.
¿No te acuerdas qué bien te quedaba este vestido? ¿No te gustaría ponértelo de nuevo? ¿No te acuerdas cómo tú resolvías tus problemas mintiendo, siendo violento, acabando con media humanidad? Y ahora parece que eres una persona diferente, pero no resuelves los problemas como antes. Antes era más exitoso. ¿No crees que debería ser igual? Cuando hubo la operación La Tormenta del Desierto, hermanos, ¿se acuerdan? Año 91, en el que los Estados Unidos conquistó Irak, el Irak de Saddam Hussein. Bien, cuando los ejércitos norteamericanos entraron en Irak y pudieron establecer el control de la situación y dominaron el país, el antiguo gobierno de Saddam Hussein fue destronado. Pero eso no quiso decir en ningún momento que las hostilidades se hubieran acabado. Existían focos guerrilleros en el país constantemente que seguían dando una situación bien difícil. A cada rato habían guerrillas que salían, habían que derrotarlas por aquí y habían que derrotarlas por allá. Ya no existía el nuevo gobierno, el antiguo gobierno, existía uno nuevo, pero todavía quedaban rezagos del gobierno anterior que provocaban problemas en el país. Eso es lo mismo que ocurre en la salvación. El anterior amo fue destronado. Ahora hay un nuevo amo glorioso que es Jesucristo, pero quedan guerrillas en tu corazón contra el nuevo amo, que no dejan de dar batalla, que no dejan de provocar problemas. El nuevo hombre está completo, como dice Pablo ahí, y está diciendo a los herejes de Colosa, no tienen ningún tipo de razón, no le hace falta nada al cristiano. El cristiano está completo, pero tiene la capacidad de crecer, porque cuando un bebé nace, hermanos, está completo. No le falta nada, tiene todo el potencial de convertirse en un hombre, pero para convertirse en un hombre tiene que crecer. Y lo mismo pasa con el creyente. Necesita crecer y madurar aunque esté completo. Pablo escribió que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, 2 Corintios 4:16. De manera que puede salir adelante a pesar del hombre exterior que se desgasta y las guerrillas del pecado. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, se refiere a ser nuevo en calidad. Es decir, cada vez va teniendo una calidad diferente, progresando. Se trata de una nueva calidad de vida que nunca antes se había experimentado. Y a diferencia de la naturaleza depravada que va en decadencia, la nueva vida está siendo constantemente renovada por Dios. Mi querido hermano, en la vida cristiana debe y tiene que haber progresión. Tú tienes que haber progresado en tu vida cristiana. Tú no puedes decir a la luz de 10 años antes que eres el mismo que se convirtió, porque si eres el mismo que se convirtió, entonces hay un problema. Porque hay progreso en la vida cristiana, hay progreso. Vuelvo a comentar el comentario luterano, escuchen. Como una planta que está en proceso de crecimiento, la nueva naturaleza se debe cuidar y nutrir. Eso ocurre cuando los creyentes usan los medios por los cuales Dios creó la nueva naturaleza, los medios de gracia, el evangelio en la palabra y los sacramentos. Mediante el uso fiel y regular del evangelio, en los creyentes se desarrolla la fe y la vida espiritual. Cuanto más crece su fe, producirá mayores frutos en obras de amor en su vida. Cuando en los creyentes se desarrollan la fe y la vida espiritual, pueden vencer de una manera más efectiva al antiguo Adán con sus tentaciones y malos deseos. Cuando lleguen a la gloria, la antigua naturaleza será desechada para siempre y la nueva naturaleza será perfecta. A la luz de la gloria eterna, los creyentes finalmente conocerán a Dios de una manera perfecta, así como Él los conoce a ellos. Tiene que haber progresión. Y dice Hendrickson, cuando se guía un hombre a través de las aguas de la salvación, estas aguas primero le llegan hasta los tobillos, pero al progresar le llegan hasta las rodillas, después hasta los lomos, y finalmente son intransitables a menos que sea nadando. ¿Por qué? Porque las aguas se van haciendo más grandes
la salvación va progresando. Hay un proceso. La palabra que leemos ahí en el texto, como conocimiento pleno, se refiere a un conocimiento completo y profundo. El proceso ese de renovación trae consigo un mayor conocimiento. Es imposible crecer en la vida cristiana sin el conocimiento, hermanos. Es imposible. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, versículo 23, no os conforméis a este siglo, al presente siglo malo. No os conforméis, sino transformaos. Y uno puede decir, ¿y cómo me transformo? Escuchan, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted no crece en conocimiento, no puede transformarse. No puede transformarse. La vida santa fluye de un conocimiento maduro. ¿Y cuál es la fuente de conocimiento? La Escritura. Pablo escribió a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Y Pedro exhorta a los creyentes también, primera de Pedro 2, 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ustedes saben que este texto tiene una amplitud un poco mayor. La mayoría de las personas utilizan este texto de primera de Pedro 2.2 para enseñar que como creyentes debemos desear la Biblia para crecer, para que por ella crezcamos para salvación. Ahora, hermanos, aunque eso es verdad y tiene que ver con el texto bíblico, el texto va un poco más allá. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice, dentro de todas las cosas en el contexto donde está, dice que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. ¿Saben qué? La palabra de Dios escrita no puede ser adulterada. Esta palabra ya no puede ser adulterada. Ya esta palabra es pura. Es decir, lo único que pueden hacer los herejes es crear una nueva escritura, añadirle cosas. Pero tal como está, cuando la leemos no puede ser adulterada, ya está hecha. El canon bíblico se cerró. ¿De qué está hablando Pedro entonces ahí? Bueno, hermanos, se está hablando de que debemos desear la predicación de la palabra tal como está escrita. Que debemos desear que las personas que nos prediquen la palabra, los maestros desde el púlpito, hablen lo que habla la Biblia, que no la adulteren. ¿Para qué? Para que crezca el hombre nuevo. Cuando alguien desde el púlpito predica la palabra, está dando un instrumento para crecimiento del hombre nuevo. Y no debe adulterarlo, tiene que hablar lo que Dios habló, porque esa es la base de ese conocimiento para que crezca. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué haces tú con ese alimento, hermanos? ¿Te entra por un oído y sale por el otro? Si es así, ahí tienes la respuesta de por qué no progresas. Porque esa es la base de que progreses. Hacerle caso a la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento que hace posible el crecimiento del nuevo hombre. La rapidez con la cual crecemos los creyentes depende de la cantidad de conocimiento que pongamos en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Si tú te llevas que Dios te está hablando por medio de un precepto aquí, después lo olvidas, no puedes crecer. Ponlo en práctica, mi querido hermano, ponlo en práctica. En otras palabras, el conocimiento bíblico, a diferencia de otros conocimientos, no está hecho para la academia, está hecho para vivirlo. Usted no acumula conocimiento para la academia, para ser un máster en cristiandad, para ser un doctor en divinidad. No, usted lo acumula para vivirlo, para que usted pueda ir creciendo, su hombre nuevo pueda ir creciendo, evolucione. La meta de ese conocimiento es que el creyente se conforme a la imagen de aquel que lo creó. El nuevo hombre se vuelve cada vez más como el Señor Jesús que lo creó.
Ese nuevo hombre lo creó Jesucristo. No es por nuestras propias fuerzas que vinimos a la fe. Lo creó Jesucristo. Primera de Corintios 15:49 nos dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El plan de Dios es hacer que los creyentes lleguemos a ser como Jesucristo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Hendrickson nuevamente: aunque es verdad que las experiencias por las que una persona pasa en esta vida, escuchen, aunque es verdad que las experiencias por las que una pasa en esta vida respecto a su prójimo, a veces le harán decir: mientras más lo conozco y entiendo sus intenciones, menos puedo confiar en él. En el reino de los cielos prevalece precisamente lo contrario. Mientras más lo conocemos, esto es, al Trino Dios o a nuestro Señor Jesucristo y a su propósito de gracia, más podemos confiar en Él y amarle. Ese conocimiento, ¿qué cosa es? Conoce más a Cristo, conoce más a Cristo, conoce más a Cristo. Y ese conocimiento te va a hacer amarle más y parecerte más a Él. Es la gracia de Dios, claro está. El nuevo hombre continuará progresando hacia la semejanza de Cristo hasta que muera o hasta que el Señor vuelva. ¿Cuándo nos quitaremos este enemigo formidable que tenemos delante? Que a cada rato nos pone una zancadilla, que nos hace una llave de lucha, que nos tira contra el suelo y nos hace agonizar. Bueno, mi querido hermano, si Cristo viene antes, nos librará, y si no, hasta que tú mueras. Pero que cuando estés en tus últimas horas esté débil, porque tu Señor es otro, no es Él. El apóstol Juan escribió, y estamos leyendo de manera continuada las epístolas de Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese día, mi querido hermano, esa lucha va a acabar. Tiene un final, pero mientras tanto tenemos que lucharla. No quedan más opciones. Así que, hermano, el nuevo hombre no solamente madura, evoluciona y progresa, sino que, como bien dice Matthew Henry, se constituye a sí mismo en el común denominador de todos los creyentes en Cristo. Y esto nos lleva de la mano a nuestro tercer punto, hermanos: la compañía del nuevo hombre. Versículo 11. La compañía del nuevo hombre. Dice allí: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. La vida resucitada, el nuevo hombre, trae consecuencias también para la iglesia. De la misma manera que los creyentes nos despojamos de los hábitos del viejo hombre, la iglesia debe despojarse de las antiguas barreras que separaban a las personas. Allí no hay lugar para las barreras raciales. En la iglesia no hay razas, ni para las pretensiones sociales o culturales. En la iglesia no hay ricos ni pobres. Dios ha unido a todos los creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia es increíble. Dios creó la iglesia de una manera extraordinaria e increíble, porque la iglesia es transcultural. En todas las sociedades hay ricos y pobres. En la sociedad donde se escribió el Nuevo Testamento, habían amos y habían esclavos, habían hombres y habían mujeres. ¿Y por qué habían hombres y mujeres? No solamente por el género masculino y el femenino, sino porque se veían mal entre sí. Las diferencias no eran físicas, sino culturales, morales. Los hombres eran machistas. Hoy en día las mujeres son feministas, cambian las cosas en el mundo, pero en aquellos momentos existían esos problemas. Sin embargo, de pronto llega la iglesia, porque fíjense, en el pueblo del antiguo pacto esas diferencias seguían. Existían los poderosos y los pobres,
Pero llega la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, y allí confluyen todos al mismo nivel. Usted entraba siendo un rico en la iglesia y no era rico, usted era un miembro más. Y el esclavo con su amo eran hermanos en la fe. Usted ve en Santiago, que Santiago le dice, tengan cuidado cuando entre un poderoso a la iglesia y se siente y tenga buenos vestidos y tenga buenas prendas y a lo mejor su corazón está tentado a servirle mejor que al pobre. Tengan cuidado, eso no está bien delante de Dios. En la iglesia se fue todo eso. Esto fue una revelación increíble y asombrosa para los ojos del mundo del primer siglo. Las barreras raciales, religiosas, culturales y sociales que separaban a las personas estaban tan arraigadas y tenían tanta fuerza, hermanos, como sucede hoy. El griego y el judío, que estaban bajo la circuncisión y el que no, estaban separados por barreras raciales y religiosas que parecían infranqueables. Eran completamente extraños entre sí. Los judíos rehusaban entrar a la casa de un gentil porque era un perro, decían ellos. Tampoco aceptaban una comida preparada por gentiles, ni compraban carne a los carniceros gentiles. Si un judío iba a comprar carne, veía, pero es judío o no. Es gentil, no le compro. No le compro. Fíjense el odio que había allí. Cuando regresaban a Israel, mostraban su desprecio hacia los gentiles, sacudiendo el polvo de sus vestidos y calzados. Y aún los apóstoles, en el primer siglo, porque eran hombres influenciables en cultura, se mostraban reacios a aceptar a los gentiles en igualdad dentro de la iglesia. Ustedes se recuerdan el problema que hubo entre Pablo y Pedro. ¿Por qué era de condenar? ¿Y por qué? Porque estaba separándose un poco de los gentiles, ¿verdad? Es obvio que los gentiles manifestaban los mismos sentimientos hacia los judíos. Es un judío fanático, no quiero saber de él. Sin embargo, hermanos, el evangelio rompe esas barreras y los judíos y gentiles comienzan a ser uno en Cristo. Pablo describió ese suceso prodigioso en el capítulo 2 de Efesios, versículos del 13 al 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. ¿Qué clase de verdad esa? Fuertes barreras culturales invadían el mundo antiguo. Los griegos o judíos que poseían un bagaje cultural miraban con desdén también a otros dos, que nos dice el texto, el bárbaro y el escita. ¿Quiénes eran esos? Bueno, bárbaro es un término que se utilizaban para referirse a pueblos cuyo dialecto simulaba un tartamudeo o parecía inarticulado, tenían un lenguaje raro. Y los griegos, que eran los más intelectuales del mundo antiguo, se burlaban de ellos porque no pertenecían a la élite. Por ejemplo, la élite eran ellos mismos. Decían, esto es un bárbaro. Mira cómo habla. Es un bárbaro. Ahora, de entre todos los bárbaros que hablaban así, los escitas eran los más odiados y temidos. ¿Quiénes eran los escitas? Bueno, eran un pueblo belicoso y nómada que invadió la media luna fértil, es decir, la parte esa después del Medio Oriente, en el siglo 7 a.C. El historiador griego Heródoto escribió acerca de ellos. Dice, invadieron Asia después de haber desterrado a los cimerios de Europa, convirtiéndose en los amos de toda Asia, esta tribu. Desde entonces avanzaron contra Egipto y cuando pasaban por la región siria llamada Palestina, Psamético, que era el rey de Egipto en esos momentos, se encontró con ellos y los persuadió mediante regalos y ruegos para impedir que avanzaran en su invasión. Dominaron Asia durante 28 años y toda la tierra fue devastada por causa de la arrogancia y la violencia de este pueblo. En su gran mayoría fueron entretenidos y embriagados porque eran medio borrachos y fueron asesinados por los medos. Es decir, que para poder con los escitas tuvieron que emborracharlos. Tenían como costumbre este pueblo, escuchen hermanos, para que vean el panorama
cuando vemos el Nuevo Testamento, bebían la sangre de la primera persona que mataban en la guerra. Hacían servilletas con el cuero cabelludo y vasijas para beber con los cráneos de sus víctimas. Tenían los hábitos más sucios y nunca se lavaban con agua. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo añadió: los escitas se deleitaban en matar a las personas y eran poco más que bestias salvajes. Tertuliano, padre de la iglesia primitiva, no encontró peor insulto para calificar a unos herejes de los primeros siglos, como se llamó Marción, y le dijo: eres más sucio que un escita. Ahora, hermanos, les estoy diciendo esto para que caigan en la idea de lo que es una iglesia. En el mundo antiguo era impensable reunir en comunión fraternal a judíos, a griegos y a escitas. Eso era imposible. Tú decías, hay una reunión, vamos a hacer una comida entre escitas, griegos, judíos. La gente decía, no, eso se va a terminar como la fiesta del guatao, como decimos aquí. Sin embargo, eso fue lo que Cristo hizo con la iglesia. Cristo derribó a las barreras culturales que separaban a esos hombres. Por ejemplo, había otra barrera importante en ese tiempo, bien difícil, que eran los hombres libres de los esclavos. En palabras de Aristóteles, se veía al esclavo como una herramienta viviente. No obstante, tanto esclavos como libres llegaban a la salvación y se convertían en hermanos en Cristo. Primera de Corintios 2:13, pues fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mi querido hermano, tú que estás aquí hoy, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres niño o adulto, no importa la categoría económica que tú tengas en la sociedad, tú estás respirando espiritualmente el mismo espíritu que los demás. Amén. Y eres uno en la iglesia. Pablo le recordó a los Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Le dijo a Filemón que viera a Onésimo, su esclavo fugitivo, ya no como esclavo, sino como más que esclavo. Le dijo, para la sociedad él es tu esclavo, pero aquí en la iglesia es tu hermano amado. Amén. Las barreras que erigen los hombres no tienen cabida en la iglesia, porque Cristo, dice el texto, es el todo en todos. Puesto que Cristo habita en cada creyente, todos somos iguales. No hay clérigos que tengan mejor posición delante de Dios. Los pastores somos uno junto con los miembros, en el mismo nivel. Los oficiales son lo mismo que los miembros, en el mismo nivel. Todos somos uno en Cristo. Todos somos iguales delante de Dios. Cristo rompe todas las barreras raciales. Cristo rompe todas las barreras religiosas. Cristo rompe todas las barreras culturales y sociales y une a todos los creyentes como un solo hombre, como el hombre nuevo, como el hombre nuevo. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta aquí la enseñanza del texto. Quisiéramos tener 3 breves aplicaciones, hermanos, de lo que hemos visto hoy, en esta mañana. En primer lugar, mi amado hermano de la Iglesia Evangélica de la Gracia, de acuerdo a lo visto hoy, ¿puedes tú testimoniar en tu corazón, con gracia y con verdad, que en ti radica el hombre nuevo? ¿Esas vestimentas te distinguen? ¿Le das muerte consistentemente al viejo hombre con sus pasiones y deseos, o él es tu amigo del alma? El Señor le dice a unos falsos profesantes en el libro de Mateo, Señor, ¿no hicimos milagros y no hicimos cosas en tu nombre?
y no expulsamos demonios y no hicimos tal cosa y aquello, y el Señor les dice: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Aquellas personas y falsos profesantes estaban haciendo cosas religiosas. Venir a una iglesia no es mérito delante de Dios. Exponerte a un sacramento no es mérito delante de Dios. Lo peor que le puede pasar a una persona es que después de toda su vida pensando que es creyente llega al infierno, que Dios le diga: no te conocí nunca. Eso es terrible, hermanos. Esa es la peor realidad que puede haber en el mundo. Yo te digo, mi querido hermano, examina tu corazón y mira si hay un hombre nuevo o si está el viejo todavía reinando en tu vida. Y si es así, déjame decirte, no te espantes ni te desanimes. Dale gracias a Dios por eso y ven rápido delante del trono de la gracia de Dios y dime: Señor, dame un nuevo hombre. He estado engañado hasta hoy. Ayúdame a no estar engañado. Ayúdame. Porque en cualquier momento te puede llegar la muerte, mi querido hermano. Y tú presentarte delante de un Dios que no puedes engañar. Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra para ver si tenemos un nuevo hombre en nuestro corazón que está progresando de acuerdo al que lo creó, a Cristo. En segundo lugar, una aplicación, hermanos, también para la iglesia. Mi querido hermano, si Cristo derribó las barreras, no las construyamos nosotros. Amén. La iglesia es una para todo el mundo. Nunca miremos con agrado a aquella persona que tenga mejor categoría económica. Nunca miremos con más agrado a aquella persona que nos puede resolver algunos problemas. Nunca miremos con agrado a aquella persona que a lo mejor tiene un problema de invalidez. Con desagrado, digo yo. En nuestra iglesia debemos entender que Dios de todas esas personas los hizo un solo cuerpo y todos somos iguales y amados delante de Él. Amémonos todos sin distinciones. No miremos para el lado, miremos hacia arriba y demos gracias por el hermano que tenemos al lado. Dios lo puso aquí. Dios lo puso aquí. Y nosotros debemos decir: amén, gracias Dios por él. Debo amarlo con todo mi corazón. Independientemente de quién es, de dónde vino, cuál es su abolengo. En la iglesia no hay árbol genealógico. El árbol genealógico es espiritual y llega a Cristo. Todos los que hemos sido salvados ha sido por Él. Y también quisiera tener una palabra de aplicación a las personas que no son convertidas y que están aquí hoy. Mira, hay verdades espirituales, mi amigo, que tú no logras entender porque tus ojos no han sido rasgados. Tienes una neblina en tus ojos espirituales que no te dejan ver la realidad. Estás ciego, dice la Escritura. Y por lo tanto, tú no puedes ver que tú tienes un amo cruel y terrible que está esclavizando tu vida. ¿Quién es ese amo? El diablo y tu pecado. Tienes un enemigo en tu corazón que tú no lo ves como enemigo hoy porque te complaces en él, pero que te está llevando a la destrucción, que es tu pecado. Tu mayor enemigo está dentro de ti, no fuera. Muchas veces nosotros vemos como enemigo a los demás. La sociedad es enemigo, fulano de tal también, pero no. El mayor enemigo no está afuera, está dentro. Y ese enemigo es el que te va a llevar a la destrucción y al infierno. Es un aliado indiscutible. Han hecho un pacto de no agresión con Satanás y juntos te llevan por un camino que no debes ir. Ven a Cristo. Ven en arrepentimiento y fe a Cristo. Y pídele a Cristo que entre en tu vida y que transforme ese corazón, que te despoje de ese amo para que tú puedas ser libre. Porque dice el mismo Cristo: si el Hijo os libertare, Cristo, seréis verdaderamente libres. Dios quiera que eso pueda pasar en tu vida. No desperdicies la oportunidad porque estás vivo. Ven a la cruz hoy. Pídele perdón por tus pecados y que Él destrone ese Señor que tú tienes hoy
y que venga un Señor mucho más bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, y el cual te hará vivir en mansiones celestiales por toda la eternidad. Que el Señor permita eso en ti. Vamos a orar. Gracias, oh Señor, por tu palabra. A pesar de las imperfecciones nuestras, que somos humanos, oh Señor, imperfectos, ayuda para que esa palabra produzca en nuestros corazones lo que debe producir: una admiración por ti, unas ganas de acercarse a ti, parecernos cada vez más a ti. Ayúdanos a guerrear esta guerra que tenemos contra el diablo y contra el pecado de una manera valiente, sin claudicar, siendo ya victoriosos por medio de tu sacrificio. Y permítenos que podamos vivir esta semana completa dándote la gloria y mirando tu palabra a cada momento de nuestras vidas. Haz que progrese ese nuevo hombre que tenemos en nuestro corazón. Que tu gracia y tu verdad estén con nosotros siempre. En el nombre de Cristo. Amén.